Buenas tardes, hermanos y personas que nos sintonizan en esta hora. Vengo a darte la cápsula de Dios te dice hoy. Soy pastora Carmen Prado de Monterroso de Iglesia Centro de Adoración Guatemala. Y nos vamos a basar en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y dice en el capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad quiere decir estado o condición de la persona que es libre. No está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. Pero en la palabra del Señor dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo creo que basado a este versículo, deberíamos de sentirnos verdaderamente libres, porque también dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el único que nos liberta es Cristo cuando llegamos a sus pies. Por eso es que yo cada vez que te doy la cápsula del día de Dios te dice hoy, al final yo siempre te digo, recibe a Cristo. Tú que no lo has recibido, recibe a Cristo. O tú que te has alejado, vuelve a Él, vuelve a sus caminos, porque solo en Él hay libertad. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad del Señor, allí sí nos convertimos en esclavos y nos convertimos presos. ¿Presos de qué? Porque cuando nosotros decidimos alejarnos del Señor, cuando nosotros decidimos, porque es una decisión que se toma, el alejarse de Dios, ahí viene el enemigo y nos encarcela nuevamente. ¿Y cómo nos encarcela el enemigo? Nos encarcela cayendo en el pecado. Nos encarcela haciendo cosas que no debemos, porque cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, entonces su espíritu ya no nos da libertad. Entonces creemos que estamos libres, pero no, porque entonces cuando nos vamos, ahí sí vamos a hacer la voluntad del enemigo. Y entonces ahí sí hay que tener cuidado. Por eso dice, el espíritu, donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice, cuando una persona está en libertad, quiere decir que no está en la cárcel, pero si tú te das cuenta, y nos vamos al libro de los Hechos, creo, si no estoy mal, cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados, ellos alabaron al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor rompió las cadenas y el Señor abrió esa cárcel, tanto que el carcelero se quiso quitar la vida, porque cuando un preso antes, en esos tiempos, se fugaba, el carcelero era el que tenía que pagar la condena por él, o lo mataban. Y entonces Pablo le dice al carcelero, hey, no te mates, porque todos estamos acá adentro. Pero si te das cuenta, ellos en su espíritu le cantaron al Señor. Entonces por eso el espíritu de Dios es libertad, porque aunque alguien esté en la cárcel, si alguien viene a sus pies, aunque esté encerrado, ellos son libres, porque Dios nos hace libres de todo. Y por eso en estos tiempos que estamos viviendo, tienes que vivir confiado. Ya no te enconches en la enfermedad esa que vino a azotar a todo el mundo. Ya no te enconches en estar viendo solo noticias. Si tú te das cuenta, la gente está encarcelada viendo el televisor, y que tantos muertos y que tantos que ya se contagiaron y que, o sea, están sumergidos en esa cárcel cuando deberían de sumergirse en la palabra del Señor. Y cuando vemos estas promesas, porque son promesas del Señor, cuando dice, porque el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué nos vamos a enconchar? ¿Por qué nos vamos a agobiar por eso? Y aún si nos viniera esa calamidad, aún si nos tocara a nosotros pasar por eso, que le pedimos tanto a Dios que no sea así, pero si su voluntad fuera que nosotros pasáramos por ese paso tan amargo por las cuales muchas personas están pasando, tenemos que saber que si aún en medio de esa situación difícil, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón,
vamos a estar libres, porque aún así el Señor nos quisiera llevar a través de esa enfermedad, mucho más vamos a estar libres, porque al cerrar aquí nuestros ojos nos iríamos a gozar con Él. Pero ojo, los que estamos en Cristo, pero ¿y los que no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo te invito a de que leas la palabra y de que te liberes de todos los temores de estos tiempos. Hay que ser libres porque el Señor nos invita a que seamos libres a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta hora. Recibe un abrazo fuerte de parte de Centro de Oración Guatemala y de los pastores Carmen Prado de Monterroso y Héctor Monterroso. No te olvides, recibe a Cristo y tú que te alejaste, vuelve a Él y sé libre, porque si conoces la verdad, vas a ser libre aunque estés encarcelado. Y a los que no, pues sonriamos, porque Cristo nos ama. En el nombre de Jesús, amén y amén.